¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar el tema del día de hoy, algunas noticias importantes. La primera de ellas, que pues estamos al día 31 de agosto y esto tiene varias implicaciones. Primeramente, pues literalmente o técnicamente hoy se vence el plazo que tienen los contadores públicos para enviar los papeles de trabajo relacionados al dictamen, que recordamos este es un nuevo requisito que tiene un par de años y que los contadores públicos que dictaminan tienen que enviar a la autoridad los papeles de trabajo que demuestren a grandes rasgos los procedimientos y todo lo que siguieron a lo largo de la auditoría. Otro punto importante, a partir del día de mañana empieza de forma obligatoria la expedición del complemento de pago. Recordemos que hablamos ya de este tema en programas anteriores. Por ahí también publicamos en Facebook una especie de guía donde dábamos a conocer cuáles eran las situaciones en donde se tenía que expedir este complemento de pagos. También por ahí se hacía mención de la información que se debe de incluir en este complemento de pagos. Entonces, mucho ojo, hay datos que son obligatorios, hay datos que son complementarios. Los invito a la página de Facebook Frecuencia Fiscal, ahí está disponible esa imagen donde pues la pueden compartir y tener una especie de guía en términos generales de lo que implica este complemento de pagos. Quizás o más tarde vamos a subir un video con información también referente a esto para aquellos que lo quieran tener en forma de imagen o video, pues tengan ambas opciones. Otro tema que empezaba también el día de mañana, y digo empezaba porque a última hora hubo una prórroga, y que es la mecánica o el procedimiento de cancelación de los FDI. Recordemos que esto ya también tiene tiempo, donde la autoridad plasmó ciertas reglas para bloquear la cancelación en forma arbitraria de los CFDI. ¿Y a qué me refiero esto? A que si yo expedía un CFDI, hoy en día yo tengo la libertad de cancelarlo independientemente si la persona o la empresa a la que se lo expedí está de acuerdo o no está de acuerdo en esto, o incluso quizás no se entera y yo puedo cancelarla de manera arbitraria. Bueno, la autoridad hace tiempo sacó un procedimiento de cancelación donde este procedimiento en términos generales implica que si yo quiero cancelar una factura que expedí, le tengo que notificar a quien se la expedí. Esta notificación es a través del buzón tributario, y en el buzón tributario le llega al contribuyente que en principio había recibido el CFDI, y será quien tendrá la última palabra para decir si está de acuerdo con la cancelación del CFDI o no está de acuerdo con esa cancelación. Este procedimiento, repito, en teoría empezaba el día de mañana, hubo una prórroga de última hora y comenzará el 1 de noviembre. Entonces, mucho ojo, y digo mucho ojo porque que no nos pase lo que en otras ocasiones nos confiamos y pensamos que va a haber una prórroga y que indefinidamente se va a ir postergando esta situación. No, aquí la recomendación es empezar a analizar si es que todavía no se ha hecho, qué implicaciones de forma operativa tiene esto, qué implicaciones desde el punto de vista técnico para efectos de estar preparados y que no nos tome por sorpresa. Y en cuanto al complemento de pagos, tener bien claro cuáles son las reglas del juego, porque implica un cambio para muchas empresas en la situación operativa, en la situación administrativa y sobre todo en la cuestión de los sistemas administrativos que tienen que estar preparados para la
emisión de estos complementos de pago. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del día de hoy, es un tema relacionado a lo que nos depara como país en el próximo sexenio, y para tal vamos a hablar de lo que es el panorama económico y financiero que nos espera en este próximo sexenio. Tenemos como invitado al licenciado Abel Ibert, quien es el asesor en jefe del equipo económico del presidente electo de México. Abel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues primeramente pues es un honor que nos acompañes, y la idea del tema del día de hoy es platicar un poco de qué vamos a esperar en este próximo sexenio en términos generales, en la materia económica, financiera, fiscal. ¿Cuál es el plan o la estrategia que se tiene definida para este sexenio? Si te parece, pues a lo mejor empezar con cuestiones generales. No sé si ya tengan definidos ciertos objetivos en cuanto a indicadores económicos, en cuanto a indicadores financieros. ¿Cuáles son esos objetivos? Y de ahí partimos a cómo se piensan lograr. Claro. Sí, mira, realmente por lo que, muchas gracias antes que nada por la invitación a participar en el programa. Bueno, pues hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para la próxima administración, para el próximo cierre, y hay que partir de donde estamos, de cómo está recibiendo el país, un país que por mucho tiempo ha tenido un crecimiento muy limitado, muy bajo, de 2%, estamos creciendo muy por debajo de nuestro potencial, con unas finanzas públicas que no han estado en su mejor manera, por así decirlo, ¿no? Con un crecimiento muy fuerte de la deuda y acumulación de déficit fiscal muy grande, y también con algún tema de deuda social, en cuanto que ha crecido también, por lo menos se ha mantenido el número de pobres, no ha habido una disminución en ese aspecto. Entonces, y bueno, y todo el tema de corrupción, eso fue, digamos, el marco que hace que Andrés Manuel López Obrador pues tenga una victoria pues muy importante y muy amplia, ¿no? Que le da un mandato pues muy interesante. Lo que la gente quiere pues es un cambio, es el mensaje así muy claro que se está enviando, y aún así, pero dentro de ese cambio lo que les quiero comentar es que en general el programa económico de López Obrador es un programa de centro, es un programa que busca aglutinar pues todas las necesidades y ver todos los recursos que hay en el país para darles un mejor uso. Entonces realmente está enfocado en primer lugar en la parte macroeconómica, mantener la estabilidad macro. Ese yo creo que es el punto más importante, porque él está muy consciente de que es muy difícil gobernar un país cuando tienes desequilibrios fiscales, desequilibrios macroeconómicos que pues se reflejan en tipo de cambio, inflación, tasas de interés muy elevadas, y pues así no se puede gobernar, ¿no? La mayor parte de tu tiempo la estás utilizando precisamente en resolver esos problemas. Y bueno, y dentro de esto él está, quiero enfocarme primero en la parte macroeconómica, en la parte de política de gasto público, porque lo que se está buscando para la próxima administración es hacer una reforma fiscal, pero no como las que hemos venido haciendo últimamente, ¿no? En donde estas reformas pues son básicamente por la parte de los ingresos fiscales, no suben los impuestos como que lo más fácil, ¿no? Vamos a subir los impuestos y una crítica que siempre ha hecho toda la ciudadanía, dicen, oye, es que el gobierno en realidad nunca se aprieta el cinturón. Así es. Entonces lo que se está proponiendo, y está en el programa económico, y es puede decir yo, esta obsesión por parte de él, es cuando dice voy a hacer un recorte muy fuerte en el gasto público, y más que recorte pues es una reasignación del gasto público, ¿no? Porque él tiene en mente pues financiar y algunos proyectos sociales, algunos proyectos de infraestructura, pero para poderlos financiar pues necesita primero conseguir los recursos, y en ese sentido pues ha hecho un esfuerzo analizando el presupuesto. Se identificaron cerca de 20 áreas de oportunidad en donde puede haber estos recortes al gasto, una mejor eficiencia del gasto en cuanto, por ejemplo, hacer las estructuras de gobierno más delgadas, inclusive una disminución en el sueldo de los funcionarios,
prestaciones, centralizar las compras, reducir muchos gastos que tiene la actual administración, que tienen que ver con comunicación, entre otros elementos, un uso más eficiente de los fideicomisos públicos y también de los recursos que se envían a los estados, no de las participaciones del ramo 28-33, sino en general de otras partidas que son discrecionales. Entonces, y aparte, pues siempre, todos los días vemos en las noticias información que uno se escandaliza, ¿no? De cómo se despilfarra el gasto público. Se piensa que puede haber ahorros que pueden ser aproximadamente 2 puntos del PIB. Estamos hablando de poquito más de 400,000 millones de pesos, y estos van a servir para poder financiar estos proyectos sociales de infraestructura y sobre todo tratar de mantener una tendencia decreciente en el déficit fiscal y la deuda corriente, ¿no? Y eso, digamos, es un punto de partida muy importante, porque lo que se busca pues nada más una reasignación del gasto, que sea más en lugar de gasto corriente, gasto de capital, y que pueda ser dedicado también a algunos proyectos sociales que él tiene en mente. Y en cuanto a impuestos, ¿se tiene contemplado nuevos impuestos, incrementar nuevos impuestos? No, de hecho, una de las cosas que él siempre ha estado insistiendo es en esa parte. Dice, no quiero ni crear nuevos impuestos ni subir las tasas de impuestos, ¿no? Todo el ajuste ahorita está viniendo por la parte del gasto principalmente, y es un mensaje pues muy interesante, que busca dar certidumbre pues, a todos los contribuyentes, ¿verdad? Para que no, porque pues, cada vez que entra un gobierno siempre se queda uno con la duda de que un nuevo impuesto me van a poner, ¿no? En este caso pues, se busca que no haya ningún cambio, que haya mucha certidumbre en ese manejo. O sea, como se dice coloquialmente, están empezando por casa, o sea, ordenar la casa. Sí, exactamente. Ahorita ha causado un poco de inquietud que han salido en la prensa en el último mes, a partir de que él ganó las elecciones, pues de repente dice, bueno, vamos a ver todos los proyectos, todo lo que prometimos en la campaña. Así es. En la mesa está poniendo todos los proyectos. Siempre hago yo el símil cuando va uno al súper y en el carrito vas metiendo todo al carrito, ¿no? No sé, que ver cuando uno llega a la caja a ver si pasa la tarjeta. Es pequeño detalle. Entonces ahorita lo que está haciendo, está evaluando muchos de estos proyectos, se están cuantificando y definitivamente pues, se van a poner a consideración, sobre todo cuando se siente ya de manera directa a trabajar con la actual administración, con la Secretaría de Hacienda actual, y que son los que tienen realmente toda la información. Sí, el feeling de cómo está actualmente. Esto no se puede, se puede hacer así, y ya ahí se va a ver cuál de estos proyectos pues se puede postergar, se puede poner una dimensión un poquito más pequeña, se puede transferir en el tiempo, ¿no? Porque lo que no se busca es que haya un crecimiento o se manda un mensaje de que el primer año de gobierno va a ser un manejo irresponsable de las finanzas públicas, que aparte ni podemos, no se puede dar ese lujo. No, o sea, no es de que pues es que no quiero, no se puede, ¿no? Hay que entender que tenemos una deuda pública como porcentaje del PIB cercano al 50%, 48%. Y hay quien dice, oye, pues si los italianos, los americanos, los franceses tienen un japonés tienen un nivel de deuda mucho más alto que nosotros. Pero sí, nada más que ellos también tienen un nivel de ingresos públicos como porcentaje del PIB mucho más alto que nosotros. Entonces, nuestro sistema fiscal siempre ha sido muy limitado. Tenemos fuentes de recursos muy limitadas, y eso es lo que nos alcanza para pagar el gasto público. Y va a haber un cuidado, yo pienso, de todas las calificadoras de deuda, de todos los fondos de inversionistas en el extranjero, van a estar checando exactamente que las finanzas públicas pues no se descarrilen, ¿no? Así es. Con esta administración estuvimos a punto de que nos degradaran la deuda, el grado de inversión que tenemos, ¿no? Eso sería una tragedia muy grande. Entonces, pues es el primer punto que se tiene que hacer. Entonces, el reto que tiene López Obrador es muy grande, porque por una parte pues quiere cambiar al país, quiere meter proyectos muy interesantes como el proyecto de los jóvenes, ampliar la pensión a los adultos mayores, pero por otra tiene algunos proyectos en el sureste, pero por otra parte pues estamos conscientes de la limitación que hay en la parte de finanzas públicas. Se están buscando ahorros que manden un mensaje de un
una mejor asignación de los recursos para que tengan realmente un efecto productivo, ¿no? Hemos aumentado la deuda en esta administración cerca de 10 puntos del PIB y al crecimiento no le pasó absolutamente nada. Ese no es el camino. Y ahorita que hablando de este tema de impuestos y demás, ahorita en la iniciativa por ahí tienen contemplado un impuesto a las herencias y a los donativos. No. Eso, digamos, no comulguen con esa parte. No, de hecho ni siquiera de Morena, es del Movimiento Ciudadano. Es una propuesta que se quedó por ahí y obviamente pues, hay que honrar el punto que se dice que no nuevos impuestos sino más impuestos, ¿no? Exacto. Y aparte pues, son estos impuestos más bien de ocurrencia que al final de cuentas no te van a recaudar nada y van a causar bastante ruido, pero no, ni siquiera esa propuesta está en la mesa. Y hablando de otro tema, ahorita que mencionabas la cuestión laboral que busca pues como que fomentar y robustecer ciertos temas laborales, ahí ¿cuáles serían los puntos clave o puntos básicos en cuanto a...? Bueno, uno de los objetivos que está buscando es la formalización del trabajo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, se está buscando la incorporación de jóvenes como aprendices en las empresas. De hecho, eso es parte del programa de jóvenes que platicaba hace rato. Y bueno, pues aquí, un reto que tiene México, 55% de la población ocupada trabaja en el sector informal. Realmente están los incentivos para que la gente esté en el sector informal. Lo que se va a buscar es reducir esa carga fiscal a través de menores carga regulatoria para que las empresas les cueste menos trabajo contratar gente y que haya más incentivos para estar en el sector formal, ¿no? Recientemente acaba de presentar el economista Santiago León un libro que se llama en el título, ¿no? Que dice la búsqueda elusiva del crecimiento, ¿no? En México llevamos muchos años buscando el crecimiento económico, el desarrollo, la prosperidad, ¿no? La prosperidad, y como que se nos escapa. Sí, que cada vez se va alejando más. Como jabón ahí que lo agarras y se escapa. Y en realidad, pues, lo que comenta en el libro, que por cuestiones institucionales, fiscales, etcétera, pues han estado los incentivos para que la gente esté más bien enfocada a estar en el sector informal o en empresas muy pequeñas. Entonces resulta que México sí invertimos, se invierte una buena cantidad en empresas que no son productivas, ¿no? Dedicamos la mayor parte de nuestro capital humano en empresas que no son productivas. Entonces eso es lo que ha limitado el crecimiento. Pero digamos, en términos laborales, lo que se está buscando es cómo se puede reducir la informalidad. Principalmente se va a hacer una revisión muy fuerte a todo este esquema de outsourcing, de tercerización. El outsourcing es bueno, hay empresas que de manera genuina y legítima están prestando servicio, pero se han prestado muchos abusos y esto ha hecho que muchas empresas las nóminas las pongan en otras empresas para cuestiones de evadir la seguridad social, que eso pues, es un crimen, porque cuando estos trabajadores en un momento determinado quieran jubilarse y van a ver que no tienen absolutamente nada. Que no tuvieron aportaciones. Exactamente. Y hablando de eso, y a lo mejor un poco más, o sea, en cuanto a la fiscalización, porque ahorita, los contribuyentes en términos generales, por parte del SAT, por parte de la Seguridad Social, pues el tema electrónico, pues están siendo vigilados por el famoso Big Brother. ¿Tienen establecido si se continuará con esa política de estar monitoreando o fiscalizando a los contribuyentes de esa forma, o va a haber algún cambio por ahí en cuanto a...? No, yo creo que va en esa parte muchos cambios, pero lo que se está también proponiendo es incentivar el uso, desincentivar el uso del efectivo, okay, ¿no? Digamos de alguna manera que es muy fácil al SAT poder fiscalizarnos a todos, es que la mayor parte de nuestras transacciones las hagamos electrónicas, las hagamos a través del sistema financiero, ¿no? Y el hecho de que toda en la economía utilicemos mucho el efectivo, pues se presta muchas cosas, ¿no? Sí. Y entonces aquí se ha estado trabajando y estado dialogando con bancos, con Banco de México, etcétera, para una estrategia en donde de manera integral pues se pueda
ampliar los medios de pago. Esto tratamiento requiere que se amplíe la capacidad de las redes de internet del país, de banda ancha, se amplíe la bancarización de México, pues, que está muy limitada, y de esa manera pues la gente pueda utilizar de manera más inmediata pues medios electrónicos, teléfonos inteligentes o celulares, porque no necesariamente tiene que ser inteligente para hacer muchas transacciones financieras, incluyendo comprar en la tiendita, incluyendo mandarle dinero a un familiar, recibir dinero de algún familiar, pero el chiste es que se busque utilizar menos el efectivo, ¿no? Entonces, digamos, también todo esto va de la mano con la tecnología, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si no, no sería posible, ¿no? En el caso de que comentaba yo del uso de efectivo, si escuchas o tú alguien ha hecho la cuenta de cuánto pierde uno cuando vas a comprar algo, sacas un billete, te dan cambio, pero te dan monedas y las andas perdiendo, ¿no? Sí, así es. No se han hecho el ejercicio de que meten el dinero en una botellita, en algo, ¿no? Y resulta que uno tiene una cantidad por lo menos para irse al cine, ¿no? Para comprar algo. Realmente pues, si la gente utilizara y hiciera sus pagos a través de una tarjeta de débito, una tarjeta principal de débito, pues tendría un ahorro muy importante y hasta sería un incremento en su ingreso, ¿no? Porque no te estarían poniendo el tema le redondeo los centavos. Cuando uno paga con tarjeta de débito no debería, ¿no? Nada más si me estás cobrando 14,24 es únicamente lo redondeas a 15, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, no hay necesidad o no hay ese pretexto de... Exactamente. Así es. Y en cuanto a temas un poco más internacionales, el comercio internacional, ¿cuál es la perspectiva de pues México ante otras naciones, el comercio, las relaciones internacionales? Bueno, pues ahorita estamos en la parte culminante de terminar este acuerdo con los Estados Unidos. No sé si llamarlo comercial o qué, pero bueno, es un acuerdo que llegamos con ellos. Ahorita venía en el carro, estaban diciendo que faltaban 5 minutos para que se subiera a Canadá, quién sabe, ¿no? Pero bueno, aquí fue una buena enseñanza lo que nos pasó con el TLC. Hay que tomar experiencias de todo, ¿no? Porque en realidad desde que tenemos el TLC, pues México ha sido muy dependiente del comercio con Estados Unidos, de la inversión con Estados Unidos, y nunca nos imaginamos que una persona que con las características y el perfil de Mr. Trump pudiera ocupar la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, pues ahí está el señor sentado ahí en el Salón Oval con cero ideas de lo que es el comercio internacional, ¿verdad? Y con muchos prejuicios en la cabeza y muchas ideas equivocadas, pero bueno, entonces el señor que los americanos eligieron como presidente y también nosotros lo tenemos que soportar, pero bueno, pues sacando enseñanza de eso nos está obligando pues de alguna manera a voltear hacia otros países, hacia otras regiones, diversificar también nuestros productos, porque en realidad con Estados Unidos estamos muy enfocados con el sector automotriz, ¿no? Bueno, se nos acaba el sector automotriz o se limita, pero hay muchas limitaciones que va a tener como estaba anteriormente, pues hay que buscar cómo sustituirlos. Solamente hay una estrategia de diversificar nuestro comercio, de diversificar nuestras fuentes de inversión para bajar la dependencia que tenemos con Estados Unidos, que va a ser difícil porque somos vecinos, ¿no? Compartimos una frontera muy grande. Pero a lo mejor, será algo que lleva tiempo, pero ahorita es sembrar para empezar a cosechar más adelante. Y no sé si tienen una especie de foto de cómo esperarían dejar al país después del sexenio, o sea, al final de la película, ¿cómo la ven? La visión famosa. Sí, exacto. No, bueno, pues yo creo que ese es un ejercicio muy interesante que estás comentando, pues obviamente viendo los indicadores, y me decías de algunos indicadores, ¿no? Sí. Tienen indicadores. En realidad, pues el crecimiento que se espera obtener a finales de esta administración, pues pueden rondar cerca del 4%, ¿no? Okay. ¿Por qué tan poquito? Pues hoy hemos crecido 2%, es el doble, ¿no? Sí. No está tan fácil de hacer ese brinco. Y México pues no tiene la infraestructura física y humana para poder crecer más fuerte. Esa es la primera, ¿no? La segunda, pues obviamente también entregar un país estable, que es la estabilidad económica, es algo que nos ha
costado muchos años, décadas, no es algo que se pueda desperdiciar. Y tercero, principalmente, pues darle otro rostro social al país. Hay un reclamo muy claro de realmente poner los elementos para que la pobreza se pueda reducir de manera significativa en México, que se pueda reducir también la desigualdad, que tengamos un país que todos los mexicanos tengamos mucho más oportunidades, que sea un país que no lo que ha pasado en las últimas décadas, en donde tenemos un norte y un bajío muy próspero, tenemos un sur muy atrasado, tenemos sectores que crecen muy rápido, tenemos sectores que no lo hacen. Uno de los puntos importantes que también estamos buscando es que haya una mayor integración de cadenas de valor para fortalecer nuestro mercado interno. Entonces, al final, pues, esperamos dejar una economía sólida, con una mayor integración nacional, ¿verdad? Que eso pueda aumentar las posibilidades de empleo mejor pagados, enfocándonos también en la parte de lo que está viniendo en el mundo de la automatización, ¿no? Eso también requiere de un esfuerzo muy importante de la parte de educación y capacitación para que se puedan aprovechar oportunidades que siempre surgen, ¿no? Ahorita el TLC pues fue pues ya no se llama TLC, no sé cómo se va a llamar, ¿no? Pero pues se tomó la oportunidad y yo creo que nunca nos preparamos para un escenario en que no lo íbamos a tener. Vamos a tener otra cosa, no sé cómo exactamente vaya a funcionar, yo creo que nadie sabe. Al final de cuentas, cuando se dé cuenta Mr. Trump y los americanos que sus carros les van a salir más caros, pero nosotros los competitivos, yo creo que van a decir, chihuahua, hicimos un mal acuerdo comercial, ¿no? Entonces, bueno, son elementos que bueno, vamos a evaluar adelante, pero nos da la oportunidad de poder diversificar nuestro comercio, diversificar nuestras fuentes de inversión y pues entregar un país menos vulnerable desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que son muchos los retos de México y es una oportunidad única por el mandato que se le dio al presidente López Obrador, ¿no? Hay muchas restricciones. Los gobernantes, pues no solo es de que tengan el Congreso, él lo tiene, ¿no? Sí. Pues también hay restricciones institucionales, hay restricciones externas que obviamente pues van a hacer que él tenga que tomar decisiones, algunas muy muy complicadas, pero siempre con el objetivo de dejar un mejor país, ¿no? Él está consciente de que él quiere pasar a la historia, dice, juntos haremos historia. Esperemos que sea historia positiva, historia, exacto, ¿no? así es. Y hay quien deja por tipo de historia. A ver, y por último, ahorita que mencionabas la tecnología, nuevas oportunidades, pues mucho tienen que ver los emprendedores, los jóvenes, ¿no? Que quieren emprender, que tienen nuevas ideas, que quieren tomar riesgos. ¿Habrá algún incentivo, algo para apoyarlos porque sabemos que cuando empiezan, pues a lo mejor lo que vale es la idea, pero no tienen los recursos, los medios que les permitan, pues al final del día probar esas ideas? Claro. No, sí hay un esfuerzo y están trabajando en programas muy muy importantes y por eso se quiere también rediseñar, mejorar pues todos los programas que hay, por ejemplo en la Secretaría de Economía, en CONACYT, que muchos de ellos no han tenido el efecto deseado, ¿no? O sea, sí se trata de impulsar emprendedores que tengan ideas bajo una metodología en donde realmente el dinero que se esté poniendo pues tenga un efecto positivo y que realmente estas empresas pues lleguen a consolidarse, ¿no? Como empresas sobre todo de base tecnológica. Perfecto. Bueno, Abel, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos que te hayas tomado el tiempo para compartir con nuestro auditorio todo esto que es muy importante para todos los mexicanos. Al contrario, Hugo, muchas gracias por la invitación. Se despide el control público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.